Bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Lautaro Toneati. Junto a Gabriela García del Corro vamos a estar presentando cuáles fueron los desafíos a la hora de la capacitación o todo lo que nos llevó a el trabajo interno. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores, a la Universidad Nacional de Costa Rica y a la Biblioteca Nacional de México la invitación y eh, bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad para compartir nuestras experiencias. En primer lugar, quisiera hablar de los antecedentes. Como bien dijo en la conferencia anterior Ligia, si no me equivoco. A ver, aguárdenme un segundito que, a ver, ahí estamos. Quisiera empezar hablando un poco de los antecedentes, que en este caso tienen que ver con todo el trabajo que inició una vez que se decidió el estudio de las normativas RDA en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, eh, que fue justamente desde 2011. Ya llevamos un largo trayecto estudiando las normativas, viendo todos los cambios y no ha estado libre de cambios la conferencia, en la normativa. Originalmente, las RDA se basaron en el trabajo que viene ya de larga data en base al modelo de entidad-relación, FRBR, que es un modelo orientado a la descripción bibliográfica, que inició en el 1998 y continuó en esta serie de modelizaciones de los diferentes estándares, de los diferentes modelos conceptuales que permitirían la descripción en cada caso de las diferentes entidades, con la descripción de autoridades y la descripción de encabezamientos de materia, ya en el 2010. Al año siguiente, inmediatamente, es cuando empieza el estudio de FRBR, de la CRDA. Pero quisiera hacer un énfasis principalmente en el nuevo modelo de referencia bibliotecaria, que es el nuevo modelo conceptual que viene a superar eh, los tres modelos anteriores. Superar, reemplazar, son dos traducciones de la palabra supersede, en este caso, que es la empleada en el idioma original, que me parece una palabra muy hermosa porque tiene que ver con un trabajo, un estudio y una reorganización de todos los conceptos. Muchos de los conceptos originalmente estaban en un nivel, separados en diferentes niveles, como las entidades estaban separadas en grupos de trabajo, en algunos casos, tenían tenían otra separación, como por ejemplo en la descripción de los datos de autoridad, y el hecho de poder hacer todo este trabajo de aunar los tres modelos es un trabajo loable y es un trabajo bastante destacable por parte de IFLA. Es un modelo conceptual de alto nivel, como menciono bien acá, porque está separado también, está mediado por lo que son las reglas de catalogación, los esquemas de catalogación. No da un ejemplo directo de cómo tienen que las unidades de información trabajar las propias catalogaciones respecto a sus propias descripciones. Son una guía, una base para la elaboración en muchos casos de reglas de catalogación, como lo va a hacer el REDA Toolkit en la edición de 2020. Está alineado a las tareas del usuario, estas tareas están redefinidas en el modelo, y es un modelo de la comunidad de la comunidad bibliotecaria para datos bibliográficos. Ahí tengo un pequeño error que me olvidé de corregir. Principalmente el modelo, a diferencia de FRBR,
trabaja con una superentidad en este caso, con la superentidad res, de las cuales se desprenden, o mejor dicho, se relacionan y heredan atributos las distintas entidades. Todas las entidades van a trabajar con eh, este modelo de herencia, que es muy propio también de los sistemas informáticos, de esa manera y mantiene las entidades obra, expresión, manifestación e ítem o ejemplar, dependiendo de la traducción, y agrega dentro del modelo principal lugar, agente, agente teniendo las subentidades agente colectivo y persona, periodo de tiempo nomen, y bueno, como había mencionado anteriormente, la superentidad res. Esto permite modelado de entidades. Este modelado de entidades arroja una nueva visión sobre determinados tipos de entidades que teníamos en las angloamericanas y en otros tipos de esquemas, definidas de maneras distintas. Yo creo que para el estudio del RDA, para la posterior aplicación, es importante ver cuáles son los principales puntos a atacar en el estudio. Y digo atacar, podría haber elegido una mejor o más linda palabra, pero a veces reconocer y volver a pensar nuevas cosas significa atacar conocimientos ya arraigados dentro nuestro. En ese aspecto, voy a hablar un poquitito de los agregados, que son una manifestación que materializa múltiples expresiones. Estas múltiples expresiones implican un proceso de creación, que puede o no estar, según el modelo LRM, pueden ser dignos o no de establecer una relación. Dan una descripción muy larga también acerca de esto, pero me parece importante mencionar que este tipo de planteo replantea la forma en la que vamos a ver también un tipo de obra bastante particular y bastante compleja, como lo son las seriadas. Porque bajo esta descripción, las seriadas, las obras seriadas, podríamos decir, en el caso del RDA, son un tipo de obra de agregación doble, porque implican un agregado tanto de cada instancia, volumen, número o cualquier manifestación que la serie termine realizando, y a la vez pertenecen a una obra mayor que está correlacionada entre sí, que tiene un equipo que trabaja detrás, una comisión editorial en algunos casos, por dar ejemplos por ahí más cercanos, si bien esto es un modelo conceptual, entonces cualquier modelo que yo diga está implicado, está atravesado, cualquier ejemplo que yo diga está atravesado por diferentes eh, instancias de descripción del modelo. Lo importante que plantea el RM, y creo que es bastante destacable, es un reconocimiento del trabajo intelectual de agregación. En las angloamericanas, generalmente no se describía, por ejemplo, eh, personas que estén relacionadas, por ejemplo, más allá de por ahí en un registro de autoridad, en una nota, en una forma no estructurada, que fuera decisión del catalogador y demás, no había una posibilidad de esquematización de una referencia al compilador, a la persona que inició por ahí una serie monográfica o a la que estuvo dirigiendo, más allá de una nota, como digo, de serie, si es que la unidad de información consideraba pertinente, puesto que estas normativas corresponden al capítulo 25 de la CRDA y son de aplicación discrecional. No había una conceptualización y todas las diferentes conceptualizaciones iban hacia otros modelos. ¿Cómo toma esto RDA Toolkit? Bueno, lo toma con una diferenciación. Como había mencionado antes, el IFLA LRM plantea nuevas entidades. Dentro de estas entidades
con diferentes atributos, RDA Toolkit plantea el plan de extensión de una obra. La obra, en base al plan de extensión, implica que tiene una diferencia con la obra estática. La obra estática, podríamos decirlo, es una obra cuya intención es ser realizada a través de una o más expresiones, pero de forma simultánea. Se consolidan en una expresión unívoca, pero no son realizadas a través del tiempo. En cambio, una obra diacrónica incluye a todas ellas que son realizadas a través de un periodo de tiempo, que sufren actualizaciones, que tienen diferentes tipos de periodo de tiempo también, que pueden ser abiertos o cerrados, que pueden tener diferentes organizaciones, pueden estar realizados de forma integrada o pueden ser actualizadas de forma sucesiva. Dentro de los mayores ejemplos creo que podríamos mencionar como los proyectos de wiki, como los proyectos de la Fundación Wikimedia, dentro de un periodo de tiempo determinado integrado, son obras del tipo diacrónicas, sucesivas. También en un periodo integrado podríamos incluir diccionarios, enciclopedias, atlas que vayan siendo publicados a través del tiempo, diferentes estudios que vayan siendo actualizados, pero cuya intención no sea finalizar, más allá de que luego finalicen. Y dentro de los periodos de tiempo indeterminados, de forma integral tenemos justamente el ejemplo de la Wikipedia, que se mantiene abierta constantemente y no tiene una intención de terminar en determinado periodo de tiempo, tiene la intención de ser actualizada constantemente. Las leyes que viven siendo actualizadas acorde a las necesidades de cada país, cada nación, y los estándares como el mismo LRDA, en este caso, o las mismas angloamericanas que han finalizado, han sido parte de una obra diacrónica con un periodo de tiempo determinado integrado. Y las seriadas entrarían dentro del último caso, que sería el periodo de tiempo integral sucesivo, que son obras que se realizan en diferentes expresiones múltiples durante un periodo de tiempo indeterminado, abierto. Incluyen las revistas, las series monográficas, colecciones que toman el nombre también de series monográficas, diferentes tipos de obras que empiezan con la intención de ser continuadas a través del tiempo, lo que anteriormente conocíamos en las angloamericanas como los recursos continuados. Entonces, la manera en que elige RDA para establecer cuáles serían las normativas es a través de los perfiles de aplicación. Ha habido múltiples capacitaciones en línea para poder explicar diferentes formas en las cuales se pueden aplicar los mismos estándares de las RDA. Y estos perfiles de aplicación permiten enlazar los modelos conceptuales con el trabajo operativo de catalogación. Son propios de cada unidad de información. Es la forma justamente recomendada por la ALA. Y adaptan todo el contenido de las LRM de RDA para poder aplicarlo acorde a las necesidades de las unidades de información, como había mencionado antes. Las principales ventajas son que tiene efectivamente una aplicación independiente, acorde a las necesidades, apelan a las normativas empleadas, generalmente se hace dentro del mismo perfil de aplicación, se hace una referencia a cuál es la norma que está siendo aplicada y el modo en el que está siendo aplicado, y presenta algunas desventajas. Están totalmente ligadas a la actualización del sistema. Si el sistema se actualiza, como sucedió el año pasado, en 2021, en este caso, por ejemplo, con
en la Biblioteca Nacional utilizamos MARC 21, y uno de los principales hitos que yo puedo mencionar respecto a mi trabajo es que apareció el campo 335 en la descripción de MARC, y este campo implica el periodo de tiempo, que va a ser la representación justamente de las obras diacrónicas y las obras estáticas. Y si hubiese habido una normativa, por ejemplo, específica que mencionase eso, quedaría desactualizada. Las anteriores normativas van quedando justamente desactualizadas, y esto opera en contra de la interoperabilidad en el caso de trabajos entre distintas bibliotecas. Eh, y requiere también un personal que esté especializado y que pueda trabajar justamente con las normativas de manera eh, rápida, teniendo una capacitación justamente como hoy se mencionaba en el resto de las conferencias acerca de modelos de entidad-relación, porque yo tengo por suerte esa capacitación, pero no necesariamente significa que el resto de los catalogadores de diferentes unidades de información a lo largo del país en general, Latinoamérica, tengan esta misma formación. Y creo fundamentalmente que es muy importante eso. Ahora, justamente en este aspecto de cuáles serían las formas que llegarían estos perfiles, eh, voy a hacerle la palabra a a Gabriela. Dale, gracias, Lautaro. Muchas gracias. Bien, particularmente en la biblioteca nosotros nos encontrábamos trabajando en RDA desde el 2012, trabajando en los distintos perfiles de aplicación. Podés pasar la diapositiva, gracias. Bien, entonces, luego de haber elaborado este perfil de aplicación, empezamos a trabajar con el RINF. El RINF es una herramienta cuya sigla significa RDA en muchos formatos metadata. Es un instrumento de visualización y entrenamiento que está creado para ayudar a entender los conceptos de atributos relaciones, en un principio en el FRBR. Es un prototipo de software, pero no es una herramienta de catalogación. Eso tenemos que tener bien en claro. Disculpe, María Gabriela, disponemos de 3 minutos, gracias. Dale. Sí, voy rápido. Si ustedes se fijan, el RINF 3 tenía distintas, estaba basado en el RDA Toolkit anterior. Tenía varias cosas importantes, como eran los campos de autocompletado, los enlaces de RDA, los puntos de acceso autorizado, etc. La siguiente diapositiva, por favor. Hacia fines del 21, la biblioteca empezó a tener acceso al nuevo RDA, y con eso, al nuevo RDA, y con eso empezamos a trabajar con la nueva versión del RINF, el RINF 4. Acá hay una pequeña muestra de cómo el RINF fue evolucionando. En el 2016 estaba basado en FRBR, en el 2018 comenzaron a aparecer ciertos conceptos de LRM, como nomen, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y el RINF 4 directamente está basado en LRM. En la próxima diapositiva podemos ver una comparación entre ambos RINF, el 3 y el 4. El problema que tenemos es que el RINF 4 no está completo y está en inglés, igual que el RDA Toolkit. Y además, el RDA Toolkit tiene otra contra, que no lo han comentado demasiado en las ponencias anteriores, que es de pago. Nosotros tenemos un presupuesto muy acotado en todas las bibliotecas, en general, menos en las universidades privadas, pero después el presupuesto es tan acotado que, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional tenemos un acceso solo al RDA Toolkit, ¿sí? Entonces eso es algo bastante importante. Seguí, la próxima, Lautaro. ¿Cómo hicimos la planificación de la capacitación? Bueno, antes de capacitar, nosotros tenemos que hacer ciertas preguntas. ¿Cómo está formado el grupo? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son las herramientas de capacitación necesarias?
cuáles son las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar y cómo vamos a realizar la retroalimentación. Siguiente, Lautaro. Con respecto a la primera, el grupo Capacitar de la Biblioteca Nacional tiene, el 50% tiene cursos de RDA y FRBR y el otro 50% no los tiene. Y además, en la siguiente diapositiva vamos a ver que muchos tienen poco conocimiento de inglés. Entonces, tenemos un 38% que no tienen conocimiento, un 38% que tiene un conocimiento medio, y solo un 24% que tiene un buen conocimiento de inglés para trabajar directamente con la herramienta. Siguiente diapositiva. ¿Qué queremos lograr? Principalmente que los catalogadores comprendan el RDA para la catalogación de los fondos. No decimos que lo utilicen. El utilizar ciertos campos no es utilizar verdaderamente RDA. Para utilizar verdaderamente RDA nosotros nos tenemos que divorciar de MARC. Y no estamos divorciados de MARC, estamos catalogando con MARC. ¿Qué herramientas poseemos para la capacitación? El RM traducido, el RDA Toolkit en español y en inglés, y el RIF en ambos idiomas. Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias? Vamos a capacitar en LRM, en RDA, y vamos a hacer prácticas. Tanto el LRM y en RDA lo vamos a capacitar en español. El LRM está en español, RDA en español y en inglés. Vamos a armar grupos, y en estos grupos va a haber alguien que sepa verdaderamente, que sepa el idioma inglés, que esté en ese 24%, y que ayude para crear un conocimiento colectivo. En cuanto a la práctica, la idea es que terminen haciendo registros completos en RINF 4. Esta es una herramienta que es la que vamos a usar para hacer la evaluación de cada uno de los catalogadores, con el logrado en forma total, parcial o no logrado, y las observaciones para volver a realizar la práctica en cada uno de los objetivos planteados. Como conclusión, te dejo la palabra a vos. Sí, perdón que te dejé tan poco tiempo. El cambio que realizamos, que se realizó en RDA Toolkit, justamente trajo muchas dificultades. Debemos adaptarnos, reestructurar, recapacitar en muchos casos, plantear nuevamente cuáles serían las directivas en muchos casos. Nada de lo que hemos decidido está sobre piso firme, porque justamente como vienen las normativas, cambian y vuelven y barren con lo que ya se había trabajado específicamente. En algunos casos se pueden hacer unos paralelismos, en otros no tanto. Por eso es importante estar atentos y adaptarnos justamente. Pero bueno, en mi caso yo creo que es un desafío muy interesante para llevar a cabo, y creo que estamos por buen camino como comunidad latinoamericana. De todas formas, es cierto que ahora RDA Toolkit cuenta con un problema para la aplicación en Latinoamérica, que es la no transferibilidad, que sí tienen los libros. O sea, yo puedo prestarle la normativa en un libro a un compañero para que estudie en la facultad, pero yo no le puedo prestar una cuenta o un usuario, no por lo menos de manera legal. Y la idea no es estar infringiendo la ley, sino poder capacitarnos y poder aplicar todo esto en todas las unidades de información. Yo entiendo que RDA Latinoamérica plantea que es mediante los perfiles de aplicación que se pueden dar y mediante el guidance. De hecho, hay muchas, como había mencionado, hay muchas capacitaciones. Si se puede o no realizarse es algo que, bueno, se va a determinar en cuanto a la resistencia, a la resiliencia y a los problemas fundamentales que vienen de las distintas unidades de información, en general hablando. A ver, sí, perdón, estoy tratando de mover. Ahí está. Acá les dejamos las referencias. Sí, y recuerden que les dejamos el mail de ambos, sí, sí, y sí. la Muchas presentación. Ay, se cerró la presentación antes. Acá están. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.